Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, te invito a abrir tu Biblia ahí a Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. La semana pasada comenzamos este capítulo muy interesante. Estamos en una sección en Mateo donde muchos mencionan que es un nuevo discurso de Jesús, ¿no? Sobre todo por cómo termina, ¿no? el discurso, ¿no? Por ejemplo, en esta sección, cuando termina el capítulo 18, el capítulo 19 comienza diciendo: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿no? Y esa frase, que Jesús terminó esas palabras, se menciona como 4 o 5 veces, ¿no? Marcando como una sección en el libro de Mateo con ciertos discursos. Y este discurso, podemos decir, del que hemos estado estudiando, viendo, es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos prácticamente, ¿no? Es esta sección donde Jesús habla a los discípulos y le está enseñando cosas importantes, porque ya Jesús está a unos días de llegar a Jerusalén y ser arrestado y ser ejecutado, crucificado en una cruz. Entonces es en los últimos días que Jesús está realmente con los discípulos. Entonces le está dando enseñanzas muy valiosas e importantes para ellos, ¿no? Y vamos a ver un pasaje un poco corto, algunos versículos solamente, pero muy importante para nosotros poder entenderlo, ¿no? Y un contenido muy, muy importante. Así que vamos a ir al verso 15, ahí nos quedamos, vimos hasta el 14, vamos al verso 15 al verso 20, ¿ok? Así que vamos a leerlo y después de eso oramos y damos inicio con el estudio. Dice ahí en el verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Señor, damos gracias por permitirnos reunirnos esta tarde y allá noche lluviosa. Gracias por la lluvia, gracias por tu bendición, Señor. Queremos pedirte que tú nos acompañes y nos dirijas en este estudio, que nos enseñes tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos tu verdad, enséñanos tu verdad, Señor. Danos entendimiento de este pasaje tan importante para nosotros como iglesia, poder entender la dirección que tú le estás dando a los discípulos en ese momento y es para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, danos discernimiento y quita cualquier distracción que pueda haber en este lugar, aún en nuestra mente, y que podamos juntos estar atentos a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese pasaje se conoce como este procedimiento de disciplina, ¿no? Muchos hablan de eso, ¿no? Ahí está la disciplina en Mateo 18, ¿no? Cómo actuar ante una persona que necesita disciplina, ¿no? Pero creo sinceramente que ese no es el sentido de este pasaje, ¿no? Aunque va implícito un poco acerca de la disciplina, pero ese no es el tema. El pasaje nos está dando los pasos para llegar a una reconciliación, a una restauración. Entonces esto trata más el tema de restauración y perdón dentro de la iglesia que otra cosa, ¿no? Aquí nos está hablando de cómo debemos resolver asuntos, conflictos que puede haber entre nosotros, ¿ok? Y recordemos que hay un contexto, ¿no? El pasaje comienza diciendo por tanto, y eso nos vincula con lo que acaba de decir, o sea, un por tanto. Decía mi pastor, ¿qué tanto? ¿No? Siempre hay que preguntar eso. Cuando hay un por tanto es ¿qué tanto? ¿No? ¿De dónde venimos? Y poder entender eso. El contexto inmediato es pues, el capítulo, ¿no? Del verso 1 en adelante, pero el contexto inmediato podemos decir que es el verso 6 al 14, ¿no? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Vimos la semana pasada de dónde se basaba ese tropiezo, dónde se originaba ese tropiezo, y era en la actitud orgullosa, ¿no? En esa actitud egoísta de los discípulos buscando reconocimiento. ¿Recuerdas quién es el mayor del reino de los cielos? Y Jesús los lleva, tienen que humillarse
Con el orgullo con el que están ustedes discutiendo, no van a poder servir a los demás, no van a poder realmente ser el mayor en el reino. Porque el camino lo veíamos, ¿no? El camino a la grandeza espiritual es la humillación, ¿ok? Es ser humildes, vivir como Jesús vivió. Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando. Entonces, esa actitud podía ser de tropiezo y es de tropiezo para otros, ¿verdad? Sobre todo cuando un líder, en este caso los discípulos, ¿cómo iban a ser aquellos que Dios había escogido para enviarlos a predicar las buenas nuevas? Imagínate ir a predicar el mensaje de las buenas nuevas con esa actitud egoísta. Pues nadie la iba a creer, ¿verdad? Nadie les iba a creer, como el día de hoy sucede mucho en la iglesia, ¿verdad? No nos creen, ¿por qué? Porque tenemos una actitud así soberbia y orgullosa, como si nos fuéramos realmente los elegidos, ¿no? En un sentido sí, pero orgullosos por eso y ustedes no. ¿Y cómo se predica el evangelio con esa actitud? ¿No? Digo, la actitud es orgullo, soberbia, se manifiesta de muchas maneras, pero eso es un tropiezo, ¿verdad? Dentro de la iglesia, aún entre nosotros, porque el tema va a hablar de personas dentro de la iglesia, ¿ok? No gente del mundo, dentro de la iglesia. Puede ser un tropiezo una actitud así. Por eso, fíjate, voy a mencionar estos 3 versículos donde nos muestran el por tanto, ¿no? Verso 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, creyentes, ¿verdad? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Se dan cuenta? Y el sentido es que habla de estos pequeños, las 3 veces menciona esos pequeños. ¿Quiénes son esos pequeños? Pues lo veíamos, ¿no? Son aquellos, probablemente pensar aquellos nuevos en Cristo, ¿no? Nuevos creyentes, pequeños en el Señor, ¿no? Que una situación así puede serle de mucho tropiezo a su vida, ¿verdad? Si a veces nosotros, siendo ya maduros, vemos una actitud así y nos sacamos de onda, ¿no? No nos gusta, no decimos ¿qué pasa? Pero una persona nueva va a ver eso y va a decir, ¿qué onda con la iglesia? ¿No se supone que debe haber gente santa aquí, gente ya renovada? Pues se supone, ¿no? Quisiéramos, pero la realidad es que muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso, ¿verdad? De restauración, de transformación, de cambio de corazón. Y eso lleva un tiempo, ¿ok? Pero el enfoque está en esos pequeños, que no seamos de tropiezos para ellos, ¿ok? Entonces el versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, ¿ok? Entonces habla del tropiezo que una mala actitud o acción puede producir en un pequeño, un nuevo creyente. Pero Jesús ya reprendió la mala actitud que puede producir el tropiezo en esos versículos, hablando de los discípulos, ¿no? O sea, él les dijo, no hagan esto, es mejor que estuvieran muertos, ¿ok? No hagan esto porque los ángeles están viendo al Señor, al Padre, y Él sabe todo lo que está pasando, ¿verdad? O sea, no hagan esto, ¿por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios que se pierda alguno de ellos. Vimos la oveja, la parábola de la oveja, no la oveja perdida, ¿te acuerdan que hicimos esa distinción? ¿No? En Lucas habla de la oveja perdida, que habla de una oveja descarriada, ¿ok? Es muy diferente. La oveja perdida habla de un incrédulo, que se habla de un creyente, ¿no? Es el contexto. Entonces, está hablando de eso. Dios no quiere, si Dios los salvó, ¿no? Verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Si Jesús ya lo rescató, estaba perdido, lo rescató, no hagas que se extravíe por tu pecado, ¿me explico? Bueno, entonces, Jesús ya trató eso, pero Jesús, al tratar eso, ahora va a referirse a cómo deben de actuar estos pequeños, ¿ok? O sea, esta sección está escrita no para el ofensor, digámoslo así, los discípulos con esa mala actitud, sino para el ofendido, para los pequeños, ¿ok? Por eso dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, entonces ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿no? Entonces, el pasaje anterior es la parábola de la oveja descarriada, ¿no? Debemos de estudiar este pasaje del verso 15 al verso 20 a la luz de esa parábola. Si la voluntad de Dios es como la de este pastor que deja las 99 para ir por la descarriada,
Dios también va a hacer todo lo posible para restaurar a la oveja que ha sido de tropiezo, ¿no es así? No solo a la que tropezó, sino a la que está descarriada. Los discípulos están descarriados, no están enfocados en que Jesús va a morir. ¿No recuerdas que Jesús le acaba de decir, voy a morir? Y están pensando en quién va a ser el mayor en el reino, ¿no? Entonces, ellos están descarriados. Entonces, también lo que vemos aquí es que los dos tenemos que participar, ¿no? Tanto el ofensor como el ofendido, ¿no? Ese es el sentido de esto. Por eso dice, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? No dice si tú pecas contra tu hermano. Dice si tu hermano peca contra ti, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no? Jesús ya había mencionado algo muy similar, ¿no? Cuando hablaba en Mateo, déjame recordar, Mateo 5 me parece, cuando hablaba de ir y llevar tu ofrenda al altar, ¿recuerdas? Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, 5:23, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que si tú tienes algo, sino tu hermano tiene algo contra ti. Qué importante es eso, porque comúnmente somos muy egoístas y lo que esperamos es que él venga a hablar conmigo porque él me ofendió, ¿verdad? Pero Dios dice, no, tú ve, ¿por qué? Porque muchas veces, y tenemos que considerar esto, muchas veces ofendemos, y si es una ofensa, pero sin darnos cuenta, ¿verdad? Pasa muy seguido. Nuestro pecado nos ciega y nos damos cuenta que realmente con nuestra mala actitud ya ofendimos a alguien. Y comúnmente cuando tú eres el ofendido, pues piensas que la otra persona sí se dio cuenta y te ofendió a propósito. Y no consideras que a lo mejor ni él ni por aquí le pasó que te ofendió. Por eso dice, tú ve. ¿Okay? Si para ti fue una ofensa, tú ve y arregla esto, porque a lo mejor él ni cuenta se dio. ¿Okay? Por eso Jesús ya había mencionado esto, te citaba eso, ¿no? Si tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcílate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Y ese es el sentido, ¿no? ¿Cómo es la reconciliación? Bueno, aquí ya Mateo 18 lo explica, ¿no? Entonces, si tu hermano peca contra ti, esto es para los que han experimentado el tropiezo, entonces, de algún hermano, ¿no? Si la mala actitud de algún hermano te ha afectado, Jesús dice que no te haga tropezar. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? O sea, no quiero que tropieces, porque eso va a pasar. ¿Ok? Va a haber situaciones que te van a ofender, que te pueden lastimar, que te pueden sacar de onda, pero eso no te tiene que llevar a tropezar. ¿Ok? Esto pone, como te decía, la responsabilidad no solo en la parte ofensora, sino también en la parte ofendida. ¿Okay? Tanto el ofensor como el ofendido deben de tener el corazón, como vemos aquí, el corazón de un pastor que busca a la oveja descarriada. ¿Se dan cuenta? Los dos, ten ese corazón. ¿Okay? Como creyentes todos, ofensores y ofendidos, todos somos responsables. Aquí lo está poniendo el texto. Somos responsables de restaurar, de reconciliar nuestras relaciones cuando ha habido un pecado que ha generado una ofensa. No solamente me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. ¿Sí se dan cuenta? También es responsabilidad del ofendido de aclarar las cosas. ¿Ok? Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Entonces, todos somos responsables ante esto. Si tu hermano pega contra ti, ¿qué dice? El primer verbo que aparece ahí, ¿qué es? Ve, ¿no? ¿Sí? Y no es ve de ver, es ve de ir, ¿ok? No esperes nuevamente a que Él venga a ti. Tú ve a Él, ¿ok? Así como el pastor va, ¿recuerdas? Dice ahí en el verso 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y va, o sea, ve. O sea, al final, tanto el ofensor como el ofendido, si se tropiezan, van a ofender a Jesús, ¿no? Van a ofender a Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace el pastor? ¿Se ofende también? No, él va y busca. Y es el corazón que Dios quiere que tengamos sus hijos, ¿verdad?
que veamos unos por otros también. Por eso te decía eso, o sea, ve. Así como el pastor va a buscar a la oveja perdida, así debe de ir el ofendido a rescatar a la oveja descarriada, o sea, al ofensor, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Verso 11, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Verso 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Ok? Dios no quiere que ninguno se aparte de Él, ni el ofensor ni el ofendido. Entonces, ¿qué dice? Ve. Ahora, el texto dice ve, no dice llámale o mándale un mensaje. ¿Ok? Eso es muy importante, porque muchas veces he escuchado esto, ¿no? En situaciones así, cuando dicen, es que yo lo busqué, ok, ¿hablaste con él? Pues sí, le llamé por teléfono. No. Le mandé un mensaje. No. Si son asuntos tan delicados, eso tienes que hacerlo cara a cara. Ir y hablar con la persona así cara a cara. ¿Por qué? Porque hasta por una llamada puedes malinterpretar algo. Y por un mensaje, pues, ni te digo, ¿verdad? Es que le mandé un correo. No, pues menos un correo. O sea, eso tiene que ser cara a cara con la persona. O sea, es un error que de repente la gente diga, bueno, es que le mandé un mensaje diciéndole lo que yo sentí, No, deja de hacer eso. O sea, ve cara a cara y habla esto cara a cara con esa persona. ¿Ok? Ve directamente con él, dice. No, o sea, ve directamente con él. O sea, ¿qué quiere decir también esto? No hagas escalas. ¿Ok? No vayas a alguien más hablando de lo que él hizo. Porque ¿cómo hacemos eso, verdad? O sea, voy a ir con él, pero ya me encontré en el camino a ya empezaste a decirles, mira que me hizo esto, mira que me hizo el otro, mira. Ya andas hablando con todo el mundo, ya sembrando una raíz de amargura, ¿verdad? Aquí dice, ve. ¿Se dan cuenta? Lo primero que tienes que hacer es, ve y habla con esa persona. No hagas escalas, ¿ok? La idea es de ir lo antes posible. ¿Y sabes por qué también es que vaya lo antes posible? Porque cuando no tratamos las cosas rápidamente, corremos un gran riesgo. ¿Sabes cuál es ese riesgo? De exagerar la ofensa. ¿Sí o no? Entre más tiempo esté nuestra mente dando vueltas, eso que hicieron, antes de ir a hablarlo, más grande será la ofensa en nuestra mente. ¿A poco no? Ahí lo traes en la mente y pensando, y tu corazón también, que es malo y perverso, no empieza a ver la ofensa como algo tan grande, tan grandotote que pues ya te va a hacer mucho daño a ti. Entonces, de alguna manera, te lo digo por tu propia salud mental, ve y habla con tu hermano lo antes posible, no esperes más tiempo. ¿Ok? Por eso es un error también esperar, es que él tiene que venir. No, tú tienes que ir. Tú tienes que ir por amor al Señor y por amor a tu hermano a restaurar esa relación. Porque como te dije, a lo mejor él ni sabe lo que hizo, ni cuenta se dio de lo que hizo. Y tienes que considerar eso. No quiere decir que quizás no te ofendió, quizás sí, con su mala actitud, pero te lo voy a repetir, nuestro pecado a veces es tan grande que no nos deja ver el daño que podemos hacerle a otros. Y necesitamos decirle para que él también pueda arrepentirse y ser restaurado, ¿te das cuenta? Delante de Dios. Entonces ve, no esperes más tiempo. ¿Por qué? Porque si esperas más tiempo, esa ofensa en serio, va a abrumarte y va a robarte todo lo que está en tu mente y la vas a ver enorme y va a ser peor para ti. ¿Ok? Fíjate lo que dice Levítico, anótalo si quieres, habla de esto, Levítico 19, versículos 17 y 18. Versículo 19, capítulo 19, perdón, versículos 17 y 18 dice de Levítico, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Verdad? Fíjate, estamos hablando de la iglesia. Y Dios está hablando de su pueblo. Dice, no vas a aborrecer a tu hermano en tu corazón. O sea, no permitas eso. Razonarás con tu prójimo. O sea, fíjate, no vas a aborrecerlo. ¿Qué tienes que hacer? Razona con tu prójimo. ¿Para qué? Para que no participes de su pecado. Porque entonces vas a
permitir que su pecado te afecte tanto que tú vas a responder con pecado. Es vencido por lo malo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Por qué? Porque si no vas y lo hablas rápidamente, esa ofensa se empieza a ser grande en tu mente, ¿te das cuenta? Y ya estás pecando, vas a terminar pecando igual. Porque ya va a ser una exageración. ¿Y cómo nos gusta exagerar las cosas, verdad? ¿O no? ¿Amén? ¿O solo me pasa a mí? Es nuestra naturaleza caída. Entonces, Dios está, fíjate lo que está haciendo Jesús. O sea, tomando en cuenta este versículo levítico, es eso. Dios quiere una iglesia y un pueblo que se ame unos a otros, ¿verdad? En esto conocerán todos que son mis discípulos, y que se amen unos a otros. Entonces dice, ve, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿ok? Repréndele. En el texto original, la palabra que se traduce como repréndele es la misma palabra que se traduce también como en la Biblia como redarguir o convencer. O sea, reprender no es ve y regáñale o sea, háblale feo, ¿no? Grítale. No. Convencer, redarguir. La misma palabra que aparece en 2 Timoteo 3:16. ¿Recuerdas 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿recuerdan? Para corregir, para instruir en justicia. O sea, es útil porque te enseña y te redarguye, te convence de que es verdad lo que la palabra de Dios dice. Entonces te corrige y te instruye en justicia. Esa misma palabra es la que usa Jesús cuando habla acerca del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿recuerdas qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer es esa misma palabra reprender. ¿Cómo te convence? ¿Cómo te convenció el Espíritu Santo? ¿Te sometió? ¿Te regañó? No, una convicción de que realmente tú estás mal y lo que Dios dice estaba bien, ¿verdad? Es una convicción, es redarguirte. Y ese sentido de ir y reprender. Ahora, esto, o sea, es algo que no está en nosotros. O sea, no tenemos el poder de convencer a alguien, ¿no? Sí tenemos que ir y buscar esto, pero esta es una obra que, como vemos aquí, la va a hacer el Espíritu Santo. Debemos de recordar que todos los creyentes tenemos un reconciliador, el Paracletos, ¿se acuerdan? Ahí, Juan 16, Paracletos, el Espíritu Santo, Paracletos en griego, que significa, ¿no?, el ayudador. El Paracletos literalmente es uno que viene a mi lado para ayudarme. Y es el Espíritu Santo. Y te vas a enfrentar a situaciones de que con corazones duros donde de ninguna otra manera va a poder ser redarguido, inconvencido, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Entonces cuando dice reprender, involucra el hecho de que tú vayas, obviamente con el Espíritu Santo, y te lo vamos a ver al final, ¿no?, para que esa obra sea espiritual y la haga Dios en el corazón de esa persona. Y tú solo puedas exponer la verdad. Esto fue lo que sucedió. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es ir y regañar y discutir y pelear y ofender y regresar ofensa con ofensa, no. Es realmente, mira, pasó esto, ¿no? Y vamos a orar, y estás orando por eso. Ya has estado orando por eso, pidiendo que el Espíritu Santo te acompañe y te muestre la verdad y les muestre la verdad a los dos. Porque se trata de convencer, de redarguir. ¿Ok? Gálatas 6:1, recordemos esta cita de Pablo. Gálatas 6:1, anótalo ahí. Habla también de esto. Hermanos creyentes, si alguno de los creyentes, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, o sea, los otros ofendidos, que son espirituales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que eres espiritual? Pues que tienes el Espíritu de Dios, ¿no? Ustedes son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. No regáñenle, no se acúsenle. Se trata de
restauración. Y es lo que Jesús estaba enseñando en Mateo 18. Tiene que haber una restauración. ¿Okay? Ustedes son espirituales, restáurenle como con un espíritu manso, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la manera, dejar que el Espíritu Santo haga sobre nosotros y a través de nosotros. El verbo reprender requiere que el ofendido muestre al ofensor la ofensa para convencerle que debe arrepentirse, que lo que hizo estuvo mal, no fue lo correcto. Y con esa actitud puede ofender a otras personas, no solo a él. Entonces se trata de ir y decirle cómo te ha ofendido. Solo eso, la verdad, pasó esto. Y no es ir decirle cómo te ha ofendido no es para desahogarte, no es para ganar la discusión, sino para ganar al hermano. Lo voy a decir más adelante. Es para restauración, reconciliación. ¿Sí lo ven? Se trata de eso. ¿Ok? Dios no quiere que haya algo en nuestro corazón hacia otra persona, y más si es del pueblo de Dios. ¿Verdad? Dios nos llama a eso. En cuanto dependa de ustedes, Romanos 12, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Busquen la paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, que ustedes no quede eso. Por eso comienza hablando del ofendido, la parte ofendida, ¿no? Entonces trata de reconciliación. Entonces dice, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, ¿cómo? Estando tú y él solos. ¿Okay? El primer paso es ir a solas. Ve en privado. No involucres a otros todavía. Si los dos están en el Espíritu, van a poder reconciliar eso. Van a poder hablarlo. Van a poder orar. ¿Ok? Y eso es lo que se espera. Si te oyere, dice el texto, ¿qué quiere decir eso? Si se ponen de acuerdo, el problema se acabó. ¿Ok? Si realmente te escucha y acepta lo que pasó, pues se van a poner de acuerdo, van a orar y el problema se acabó. ¿Y qué pasa? Has ganado a tu hermano, ¿no? No para ti, sino para el Señor. Lo has ganado en el sentido de que has sido nuevamente restaurado, ¿no? Lo has ganado. Has ganado a tu hermano y ¿no? Se acabó el asunto. El asunto termina ahí. Ya no tienes que andar divulgando, ¿no? Lo que pasó, o sea, ya se acabó ahí, ya hubo perdón, ya hubo reconciliación, ya se acabó ahí. Porque si no estarías pecando por falta de perdón. ¿Ok? Porque también cómo sucede eso, sí, ya hablé y todo, quedamos bien, pero sigues hablando, no, es que no, una vez me hizo esto y una vez me hizo lo otro. Oye, entonces no has perdonado, ¿verdad? Hay falta de perdón en tu corazón y ya estás pecando tú contra él y contra Dios. Entonces, has ganado a tu hermano y eso es suficiente. ¿Ok? Y ya que has ganado a tu hermano, ahora puedes regocijarte con el pastor que encuentra su oveja descarriada, ¿no? Ya la encontré. Has ganado a tu hermano. ¿Ok? Tiene que haber gozo, ¿no? O sea, tienes que estar gozoso simplemente porque él lo está reconociendo. No tienes que ir más allá. Sí, ya me pediste perdón, pero ahora quiero que te hinques, ¿no? Porque todavía no estoy satisfecho. O sea, no, si ya lo reconoció y te pide perdón, tiene que estar gozo en tu corazón y decir, Señor, gracias, ¿no? Porque nos ayudaste a reconciliarnos. Y Él está bien y yo estoy bien, ¿no? Ese sentido, ¿ok? Muchos de los problemas, muchísimos de los problemas dentro de la iglesia se solucionarían si realmente fuéramos obedientes a este mandamiento del Señor. ¿No crees? Primer paso, que tuviéramos esa fe para obedecer a Dios, más que la confianza. ¿Sabes qué? Tengo que obedecer a Dios, tengo que ir y hablar con Él. ¿Por qué no lo hacemos? Porque sabemos que a veces es incómodo, porque pensamos que va a ser difícil y a veces no es tan difícil. ¿Ok? Pero a veces ya nos estamos poniendo trabas para ir y a veces simplemente es el orgullo de no querer ir a resolver las cosas. Pero tenemos que obedecer lo que Dios está diciendo aquí. Porque si realmente hiciéramos eso, créemelo, muchos asuntos dentro de la iglesia se resolverían inmediatamente. Eso es lo que Jesús quiere aquí. ¿Ok? Pero vamos a ver el segundo paso, ¿no?
Porque ojalá y siempre ocurriera eso, ¿no? Verso 16. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. A veces decimos, ¿no? Es que si voy a hablar con él no me va a oír. Y quizá, pero eso debes esperarlo hasta el segundo paso, ¿ok? O sea, el primer paso no te lo puedes brincar. Es que no me va a oír. ¿Ya fuiste y no te oyó? No, entonces no digas no me va a oír. Ve, y si no te oye, entonces ya haz esto. ¿Me explico? No te quedes con que es que no me, es que es bien, híjole, es que es bien duro, ¿no? Ni siquiera me va a oír. O sea, ve y hazlo. Y si no te oye, entonces haz esto, ¿ok? Siempre está la posibilidad de que la otra persona no te escuche. Y esto quiere decir que no va a aceptar la reprensión. Pero ahí es donde debes de orar más por tu hermano. Cuando tiene un corazón necio que no quiere aceptar su ofensa, ahí es cuando tienes que orar más por él. ¿Ok? Porque está como ese demonio que no sale del niño, ¿no? Que solo con oración y ayuno puedes sacarlo, ¿no? Entonces tienes que orar. Acuérdate que eso es espiritual, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, ¿no? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 1 o 2, o sea, 1, para que en boca de 2, tu boca y la de él, ¿no? Tomas a 2, entonces 3, tu boca y la de los otros 2. En ese sentido, son los 3. O sea, tú junto con los otros 2 o el otro que está ahí, 2 o 3. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Toma 1 contigo o 2. Y esto es de acuerdo a la verdad que Dios le dio a su pueblo en Deuteronomio, que ya hemos hablado de esto, lo vimos un poco en la transfiguración, ¿recuerdas? Cuando apareció Elías, Moisés, Jesús ahí, y Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo como 3 testigos, ¿recuerdan de eso? Que hablamos de eso. Era muy importante. Déjame citar nuevamente Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. No es suficiente con uno, ¿ok? En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces era importante esto. El testimonio de 2 o 3 testigos es evidencia, era la evidencia adecuada para llegar a una decisión apropiada. Por eso dice, si alguien no te está escuchando, está en esa situación, entonces llama a uno más, o por lo menos uno más o 2, para que sean 2 o 3 testigos, ¿ok? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿no? Conste toda palabra. ¿Qué es lo que esos testigos testificarían? ¿Qué tendría que estar testificando? ¿No? Podría testificar sobre la ofensa cometida, ¿no? Si es que estuvo presente en los hechos, ¿no? Si es que realmente dice, es que yo vi la manera en que él actuó, yo estuve ahí, yo me fijé y sí te comportas de esta manera, claro, él puede testificar, pero ¿en qué sentido? Dice para que quede una constancia, ¿no? De todo lo que se dijo, conste toda palabra, ¿ok? Entonces, testificaría, principalmente testificaría la manera en que se estaría llevando la reconciliación, ¿ok? Si él no estuvo ahí, no tendría nada que hablar, solamente estar como testigo de lo que están hablando y la actitud de cada uno de ellos, ¿ok? En primer lugar, testificaría que el hermano ofendido actuara de buena fe y en un espíritu correcto, como veíamos en Gálatas, ¿no? Para obrar una reconciliación. Y en segundo lugar, testificaría que la otra parte, ¿no? El ofensor, tuviera una actitud correcta del corazón, ¿no? O ver su actitud del corazón. Si hay dureza o no hay dureza en el corazón del ofensor, ¿no? Entonces eso es lo que tendría que testificar. Estos testigos deben servir como mediadores imparciales, no estar de un lado o del otro, ¿okay? Sino simplemente yo estoy aquí para escuchar y hacer testigo de lo que se habló, y ahora sí que quién fue necio, ¿no? De los dos o los dos, ¿no? Entonces eso es lo que servirían los testigos, ¿no? Entonces dice eso, ¿no? Para que conste toda palabra. Verso 17, vamos al tercer paso. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, ¿ok? El tercer paso es este. Si entonces ni siquiera los escucha, ni siquiera te escucha junto con los testigos y él sigue
afanado, ¿no?, en su dureza, en no reconocerlo, ¿no?, entonces dilo a la iglesia. Es el tercer paso, ¿ok? Es el tercer paso. O sea, yo sé que la iglesia está para esto también, ¿no? Los pastores están para ayudar, ¿no? Y más cuando hay una cuestión de falta de reconciliación entre uno y otro. Pero la idea aquí es que comienza entre ustedes, entre nosotros como congregantes, antes de buscar ayuda, ¿no?, de un líder en la iglesia o algo así. ¿Me explico? O sea, ese es el tercer paso, ¿sí? Si el ofensor aún continúa sin confesar y pedir perdón, el asunto debe pasar ante la iglesia, ¿no? El sentido es no ir a un tribunal civil también, ¿no? Al involucrar a dos creyentes, el asunto debe ser tratado como un asunto espiritual, no terrenal, no carnal. Acompáñame a 1 Corintios. Hay un ejemplo ahí de lo que Jesús dice aquí, que Pablo trató en esa iglesia. Recuerdan, en 1 Corintios 6, hay un pleito entre ellos. No sé exactamente qué pasó, pero Pablo habla acerca de esto usando un poco lo que Jesús dice aquí. Y dice verso 1 de 1 Corintios 6: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no de los santos? O sea, está hablando de los injustos, son los incrédulos. O sea, van a las cortes civiles a arreglar sus asuntos. O sea, demandan por fuera al hermano, ¿no? Y no van con los santos, o sea, con la iglesia. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, Pablo nos llega al punto de decir, si nosotros vamos a juzgar al mundo, seguramente cuando Jesús regrese y reine por 1000 años, vamos a estarnos reinando junto con Él, juzgando las cosas en el mundo, y teniendo esa capacidad de juzgar las cosas. Dice, ¿por qué van a juicio con los incrédulos? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, o sea, cosas terrenales? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, si llegan a tener problemas en asuntos terrenales, ¿ponen a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, a los menos calificados. Dice, para avergonzaros lo digo. O sea, Pablo dice, deben darles vergüenza esto, ¿no? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, verso 7, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Para Pablo dice, ya es una falta, o sea, no debe haber pleitos entre ustedes. En el sentido de que tengan que resolverlos afuera, deben resolver entre ustedes. No esperar que un pleito crezca o dure tanto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya date vergüenza, es una falta, date vergüenza esto. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, ¿no? Entonces, un poco el sentido, algunos lo ven de esta manera, como te decía, ¿no? Cuando dice, dilo a la iglesia, es o sea, no vas a arreglar esto por fuera, ¿ok? O sea, ve a la iglesia, ¿sí? En el contexto de Mateo, esa es la segunda vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia. La primera vez fue en Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan? La primera vez que aparece, lo vimos. Esta es la segunda vez que aparece. Pero realmente aquí aún ni existía la iglesia, ¿verdad? La iglesia comenzó en Hechos 2, después de la ascensión de Jesús, ¿no? Entonces,
En el griego la palabra iglesia literalmente significa llamar fuera, o los llamados afuera, los convocados afuera. La iglesia son aquellos que han sido llamados fuera, los convocados por Dios. Y es por eso que también se traduce como asamblea o congregación, la palabra eclesia, perdón. Y es iglesia, ¿no? Lo conocemos como iglesia, pero significa eso, ¿no? Aquellos que Dios ha llamado, convocado fuera. Pero al hablar de la iglesia, Jesús seguramente tenía en mente lo que sucedería después de su muerte y resurrección y ascensión, o sea, lo que ahora es como la iglesia. Él sabía lo que iba a suceder. O sea, Jesús tiene en mente lo que va a pasar a futuro con esos hombres. Por eso les está explicando, esa actitud que tienen ustedes de orgullosa, tengan cuidado porque es de tropiezo para otros y va a ser de tropiezo. No pueden ir predicando el evangelio, el mensaje tan importante de salvación, y ustedes con una actitud que va a hacer tropezar a otros. Es el contexto de lo que estamos viendo. Entonces está hablando de lo que iba a suceder más adelante, ¿ok? Ahora no se está refiriendo a la iglesia universal, sino a la iglesia local, ¿ok? O sea, ve con tu iglesia, o sea, no vas a resolver esto en otra iglesia, ¿no? Es que no es también la iglesia del Señor, no. Donde fue el asunto, ahí ve a resolverlo, ¿ok? A la que perteneces. La iglesia actúa a través de los que la representan en ese sentido, ¿no? Porque podemos decir, hay muchos que toman este pasaje muy literal, ¿no? Entonces la iglesia es como la iglesia en general, entonces ahí andan exponiendo a la gente delante de todos, ¿no? Entonces arrepiéntete y delante de toda la iglesia no se quiere arrepentir, y eso de por sí ya es feo, ¿no? Utilizar un tiempo, ¿no?, de reunión como iglesia para estar exhibiendo a hermanos que están pecando. O sea, creo que es mejor predicar la palabra y enseñar la palabra, ¿no? Ese tiempo. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando habla de la iglesia, está hablando de los representantes en el sentido de la iglesia. Por lo tanto, está refiriendo a los que presiden la iglesia, ¿ok? Principalmente a los pastores. Tienes que ir con los líderes de la iglesia. La manera en que la iglesia local participaría en esto se encuentra en el siguiente paso, lo vamos a ver ahorita. Pero la idea es ir con personas maduras en la fe, ¿no? O sea, ve con una persona madura, ¿no? El pastor de la iglesia será lo mejor, ¿ok? Y es importante eso. Pero ¿qué pasaría entonces? Ahora viene un cuarto paso, ¿no? Algunos solamente ven que son 3 pasos, pero yo aquí veo otro paso más, ¿no? Porque ya el tercer paso es que lo llevas con la iglesia, pero el cuarto paso es, y si no oyera la iglesia, es el cuarto paso, tenle por gentil y publicano, ¿ok? Si no oyera la iglesia, o sea, ya de plano, o sea, está sordo, ¿no? Porque no oye, ni te oyó a ti, ni te oyó con los testigos, ni te oyó la iglesia, ¿no? Pero pues es un corazón duro, ¿no? Obviamente. Ahora, la idea no es cuando dice tenle por gentil y publicano, la idea no es simplemente castigar al ofensor. La idea es realmente privarlo de los privilegios que él puede tener de la iglesia, en el sentido de la iglesia local a la que pertenece. Porque aunque puede que sea un verdadero creyente, pues no está viviendo como tal. Por lo tanto, no debe ser tratado como un creyente. O sea, ya cuando llegas a este paso donde él ya endurece su corazón delante de los líderes, se debe considerar como quizás una persona que quizás no ha nacido de nuevo, que está batallando tan fuerte con un pecado que no quiere reconocer. Obviamente esto ya se da por hecho que es verdad lo que ocurrió y que sí es una ofensa y que todos están dando testimonio. Ya los testigos dijeron, sí, la actitud de él fue grosera, no nos quiso escuchar. Entonces es exhortarle, ¿no? Y si esa persona no quiere hacer caso, entonces tienes que tratarlo como un incrédulo, prácticamente lo que dice ahí, como un gentil y publicano. Era lo que era una persona que no conocía a Dios, un gentil. Un publicano era aquellos que eran aborrecidos por el pueblo judío, porque eran los que cobraban los impuestos a favor del pueblo del Imperio Romano. Entonces eran como, se les conocía como traidores, ¿no? Tenlos así, dice Jesús. Pero lo que te decía, no se trataba de un simple castigo, sino realmente de buscar el arrepentimiento de la persona, ¿ok?
Lo que dice aquí es que no debes tratarlo entonces como un hermano, como un creyente. Porque un hermano ya hubiera respondido a la exhortación. Un verdadero creyente ya hubiera hecho caso. Ya si el pastor te lo está diciendo, ¿me explico? Es porque es verdad. Y si tú sigues aferrado en decir no es así, ya es una necedad en tu corazón muy grande. Ya es necedad. La Biblia dice de cerca del necio, dice el necio en su corazón no hay Dios, ¿verdad? Y es un gentil. Una persona que dice no hay Dios, que no cree en Dios, es un gentil, es un necio. Y se comporta como tal. Por eso dice, tenlo así. ¿Ok? El propósito de esto es hacerlo consciente y llevarlo a confesar su pecado. No es simplemente una disciplina como vamos a castigarlo, sino es realmente que su corazón sea compunjado, ¿no? ¿Me explico? Contristado, ¿no? A ir a eso, el arrepentimiento. Porque se trata de ¿qué? ¿De qué se trata? De restaurar, ¿verdad? De rescatar. Recuerda eso. ¿Ok? ¿Cómo trató Jesús a los gentiles y publicanos? ¿Cómo los trató? ¿Los castigaba? ¿Les hablaba feo? No, le decían, él es amigo de gentiles y publicanos, ¿no? Los trataba bien, ¿no? No los discriminaba, los aceptaba. Claro, no aceptaba su pecado y los confrontaba, pero los amaba. Esa es la idea aquí. A esta persona se le debe considerar como una persona que necesita conocer el evangelio, ser evangelizada, una persona que es gentil y publicano, que no conoce a Dios, que es incrédulo. ¿Qué necesita? Pues conocer a Dios. O sea, predícale el evangelio, háblale de Jesús. Se debe de amar a la persona, pero es necesario esperar un arrepentimiento real de esa persona. ¿Ok? Ya este punto, ya el cuarto paso ya es un extremo, digámoslo así. ¿Se ocurre? Pues sí, se ocurre. Pero Jesús lo pone como ya, ese es un extremo, ya trátalo de esta manera. Porque un verdadero creyente no va a pasar de ahí, ¿me explico? Es un creyente que ama al Señor, a pesar de todo, va a llegar al tercer paso delante de la iglesia y va a ser confrontado y se va a arrepentir. Comúnmente es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces vemos cada paso es una dureza, ¿verdad? Pero también es una forma de poder restaurarlo. Entonces, la persona necesita darse cuenta de la gravedad de su pecado. Y esa es la manera en que Jesús dice que va a ser tratado esto. El corazón duro de la persona es ser quebrantado. Necesita arrepentirse. Vamos a ver entonces verso 18. ¿Por qué ya no hay otro paso más? Pues porque ese es el primer, o sea, el cuarto paso te lleva al primer paso en Cristo, o sea, arrepiéntete y cree en el evangelio, ¿no? O sea, conoce al Señor y restaura tu corazón. ¿Okay? Vamos a ver ahora esos versículos finales. Verso 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿No? Pues mucho, ¿no? Ya Jesús había mencionado esto anteriormente, ¿no? Cuando le dijo al Pedro, ¿no? O sea, hablando del evangelio, de predicar el evangelio, lo que ates será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en la tierra, ¿no? En el cielo, perdón. Y dice aquí lo mismo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y eso se ha considerado como una promesa de Jesús, una promesa de dirección para cada iglesia local en ese sentido, ¿no? Esto no habla de estar atando y desatando, y tú desata y ora, y no habla de eso. Eso es charlatanería, es basura. ¿Okay? ¿Qué está hablando aquí? Toda acción de parte de la iglesia o aún de algún creyente será ratificada en el cielo, lo que está diciendo ahí. Es el propósito de la reconciliación y restauración. ¿Okay? Cada acción, digámoslo así, va a tener su
trascendencia en el cielo, ¿no? Va a afectar en el cielo. La palabra atar se refiere a cosas que no son permitidas, mientras que la palabra desatar se refiere a cosas permitidas, digámoslo así. Entonces, cuando el ofensor se arrepiente y confiesa su pecado y la iglesia lo restaura a la comunión, esta acción de desatar queda también ratificada para Dios. ¿Ok? Dios lo está aceptando, ¿ok? Ya se pusieron de acuerdo, está bien. ¿Ok? Ya es por reconciliación, es suficiente. Pero igualmente, si esa persona no quiere y no oye y queda atado por su pecado, dice, eso va a repercutir también en los cielos, delante de Dios. Entonces, velo de esta manera. ¿Te imaginas llegar al cielo y saber que nunca arreglaste ese problema con tu hermano que está ahí? Eso va a ser muy lamentable y vergonzoso, ¿no crees? O que llegues a cielo y digas, no solo un hermano, 2, 3, 4, 5, o sea que nunca pude ir y hablé con él. Y solamente hablé a sus espaldas y me quejé. Ya nunca fue a la iglesia y no lo vi, pero ahora me lo encuentro en el cielo. Entonces eso es lo que está diciendo. O sea, en el cielo eso va a estar ahí, patente, o sea, va a estar ahí. ¿Se dan cuenta? Dios dice, arréglalo aquí. Antes de llegar allá. Es lo que dice este pasaje. ¿Se dan cuenta? Lo que hagas aquí va a repercutir en el cielo. O sea, arréglalo aquí ya. No esperes más tiempo, ¿ok? Verso 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, está uniendo todo lo que está diciendo. Ponerse de acuerdo sobre esa restauración y en la tierra aquí, ¿no? Lo que dijo en el verso 18. Todo lo que te dice en la tierra o se te dice en la tierra. Si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Básicamente, pues es la explicación del versículo anterior. Esta frase, se pusieren de acuerdo, en el original es una sola palabra, que es la palabra sinfoneo, y de ahí viene la palabra sinfonía, nuestra palabra sinfonía. Muy interesante verlo así, porque está hablando de armonía, ¿no? De algo que decía el diccionario Strong, concordancia, ¿no? Es algo que está acorde, ¿no? Los músicos saben de qué estoy hablando, armonía, acordes, ¿no? Sinfonía, algo que está armonizando, que suena bien, que está bien, es lo que está diciendo, ¿no? Si 2 de ustedes se ponen en armonía acerca de cualquier cosa que pidan los 2, que estén de acuerdo en pedir lo mismo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? En el cielo va a tener la misma validez. Y Dios va a estar presente. Porque de repente los discípulos podrían pensar, pero Jesús tú ya no va a estar aquí, ¿verdad? Para arreglar situaciones. No, pero yo voy a estar de alguna manera, o sea, voy a estar ahí con ustedes. Y estoy presente. Lo que hagan aquí va a llegar al cielo, no se preocupen. Entonces, tenemos que buscar esa armonía como iglesia, ¿verdad? Nuestras oraciones suenan bien a Dios cuando nuestros corazones están en armonía, ¿verdad? Ahora imagínate eso, ¿no? Si tú no arreglas estos asuntos, podrías alabar a Dios todos los domingos, los miércoles, con tu boca bien armonizado, ¿no? Bien bonito, pero con los corazones desarmonizados. ¿Qué crees que Dios no se va a dar cuenta de eso? ¿Qué crees que a Dios le agrade más? ¿Tu voz bien armonizada o tu corazón bien armonizado? Es la adoración, ¿no? O sea, cada domingo venir y adorar a Dios con tu hermano con el que tienes un pleito, ¿no lo arreglas? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5? ¿Tienes algo con tu hermano? Deja ahí tu ofrenda. O sea, no vengas y adores. Ve y arréglate con él primero antes de venir a adorarme. ¿No es así? Si tienes algún asunto con un hermano aquí en tu iglesia, arréglalo antes de este domingo. ¿No?
para que los dos puedan cantar en armonía a Dios, para que su corazón esté armonizado. Dice verso 20, terminamos con esto. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto se puede aplicar realmente a todas las reuniones de cristianos en las que Cristo es el centro, ¿no? Comúnmente lo hacemos así, hablamos, ¿no? Señor, estás con nosotros, dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, dice tu palabra. Y sí, pero no se necesitan dos para que Cristo esté presente, ¿verdad? Con un solo creyente Cristo habita en él, ¿no es así? El Espíritu Santo está ahí. Entonces realmente, o sea, no está refiriendo a eso. Aquí está refiriendo a un tipo específico de reunión. Y no está refiriendo a la reunión general de la iglesia, sino a una reunión en la que la iglesia busca la reconciliación de dos cristianos separados por el pecado. Ahí soy yo, dice Jesús. Y tenemos que recordar eso, porque muchas veces es que no voy a oír, ¿no? Como te decía al principio, es que si voy no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque temes que no te escuche, porque no estás considerando que Dios está contigo y Dios está con él. Y el Espíritu Santo está en los dos y los va a dirigir y puede dirigirlos y puede traer convicción de pecado, ¿no es así? Es lo que está diciendo aquí, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo entonces hace una promesa aquí, ¿ok? Él promete estar presente en medio incluso de un grupo pequeño, dos o tres reunidos en su nombre, para el propósito de reconciliación. Él va a estar ahí, Él está ahí, ¿ok? Algo importante dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre. En ese sentido y en este contexto, ¿qué significa en su nombre? Significa su autoridad. Algo muy similar fue lo que hizo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Nuevamente, por el capítulo 5, un capítulo antes del 6 que vimos hace rato. Si se recuerdan, el capítulo 5 está hablando de un asunto de pecado, de inmoralidad, ¿no? De un hombre que pues tenía relaciones sexuales con su madrastra, ¿no? Prácticamente, un incesto muy grave. Y los corintios prácticamente lo estaban permitiendo, ¿no? Con el pretexto de, pues lo amamos como tú nos dices que amemos, ¿no? A todos, ¿no? Así amamos a los pecadores y lo amamos tanto que aquí está y está en su pecado y no importa, ¿no? Si lo amamos, ¿no? Y dice, no, de ninguna manera, dice Pablo. Fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios 5:3. Ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre, ahí está el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ¿con qué? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estoy hablando de ya llegar, ya está por el paso 7, ¿no? Ya entréguelo a Satanás, ¿no? O sea, no permitan eso, ¿no? No permitan el pecado de esa manera. Pero te das cuenta, como dice, en el nombre del Señor, con el poder del Señor Jesús, y el sentido de cuando Jesús dice esto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, con mi autoridad, con mi presencia, con mi poder, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo voy a obrar, no están solos, yo sigo ahí pendiente de mi iglesia. Yo voy a edificarla, ¿se dan cuenta? Y tenemos que confiar en eso. Jesús está con nosotros. Si el día de hoy Dios está llamando a hacer esto, está escuchando su voz diciéndote, hey, ve con esa persona. Igual ya tienes ahí, ya hiciste una lista de 2, 3 personas, no solo una. Confía en eso, yo estoy contigo. O sea, si Dios te lo está diciendo, pues ya. O sea, ve, yo estoy contigo. ¿Ok? En un sentido, saber que Jesús está en medio de nosotros da ánimo y esperanza, ¿verdad? Pero cuando hay pecado, la idea es que debe darnos temor y producir arrepentimiento. Por eso dice, yo estoy ahí. Yo estoy ahí, ¿ok? Si esa persona ya no hizo caso a su hermano, ya no hizo caso a los testigos, ya no hizo caso a la iglesia, yo estoy ahí, ¿ok? Porque es su iglesia, ¿ok? O sea, me gusta que es algo que Jesús dice, ustedes tienen que resolverlo
¿verdad? Así tienen que resolverlo ustedes. Pero el último nos dice, pero yo estoy ahí. No están solos, yo estoy ahí obrando. ¿Ok? Y tenemos que confiar en eso. La idea es que no dejemos pasar esto en nuestra vida. Te decía hace rato, si realmente obedeciéramos lo que Jesús nos enseña aquí, resolveríamos muchos problemas que hay en la iglesia el día de hoy. Si hiciéramos caso a esto, tendríamos una iglesia más armoniosa en ese sentido. Una iglesia más unida, más restaurada. Necesitamos hacer caso a esto. Jesús nos promete dirección, aún en los momentos difíciles de confrontar. Y es una promesa para que la iglesia pida sabiduría y restauración para el hermano que también ha pecado. Entonces, lo siguiente que vamos a ver acerca del perdón, que tiene que ver con eso también. Vamos a ver la siguiente semana. No la otra, ¿verdad? La siguiente semana tenemos oración, pero lo veremos el siguiente capítulo, un capítulo. La siguiente semana, así que no se lo pierdan. Vamos a tener mucho que hablar acerca de esto, pero qué importante es empezar por esto, ¿ok? Empezar a dar los pasos correctos delante del Señor. Dios quiere una iglesia, como hemos estudiado tantas veces, que esté unida. ¿Okay? Jesús, lo vemos en el verso 11, Él vino para salvar lo que se había perdido. Jesús es mencionado como nuestra paz, el príncipe de paz. Él vino a traer paz entre nosotros, a unir dos cosas que están en enemistad, aún entre nosotros. Y Dios quiere que esa paz y esa unidad se conserve por siempre en su iglesia. Pecados va a haber, ofensas va a haber, porque todavía hay pecado en nosotros. Pero tenemos que aprender a tratar esas cosas. Como vemos aquí, con fe, confiando en Dios, ¿no? Pero sobre todo confiando en que Él está con nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a terminar con una oración y dando gracias a Dios por su palabra. Señor, agradecemos esta noche por lo que tú nos hablaste hoy. Cosas que hemos escuchado en muchas ocasiones, que hemos leído. Pero le doy, Señor, tú nos das el entendimiento y nos muestras que esa es tu voluntad, Señor. Tú quieres una iglesia, Señor, que no esté dividida. Tú quieres una iglesia, Señor, que esté bien fortalecida, sana. Y es difícil mientras que estamos aquí en la tierra, porque mientras que estemos aquí va a haber pecado, Señor, y es difícil. Pero tú sigues obrando en nosotros, a través de nosotros, y nos llevas el día de hoy a confiar, Señor, en tu obra aquí en la tierra, Señor, a través de tu iglesia, a través de nosotros, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a solucionar todo problema que podamos tener con algún hermano en la fe, Señor. A buscar lo que llamamos ahorita restauración, reconciliación, aun si nosotros somos los ofendidos. Aquí tú nos estás llamando a nosotros. Tenemos que ir y hablar con esa persona y explicarle y mostrarle de qué manera nos ha ofendido, Señor. Porque quizás ni siquiera se ha dado cuenta de lo que hizo. Necesitamos decírselo, Señor, primeramente para que nuestro corazón no siga habiendo una raíz de amargura. Que tú nos puedas limpiar, Señor. Y en segundo lugar, para que Él pueda arrepentirse y no seguir ofendiendo a otros de esa manera, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Aunque esa persona no escuche, ahí están los pasos, Señor. Si no nos escucha, buscar a alguien para que nos acompañe y podamos hablar lo mismo y Él pueda darse cuenta de la actitud de los dos, Señor, y quién está mal. Y si aún no oye ahí, Señor, entonces ir a la iglesia. Y entonces tenemos que estar orando, Señor, por nosotros y por nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a confiar en lo que tú nos llamas, Señor. Porque se trata de tu iglesia, no de nosotros. Se trata de tu cuerpo, Señor. Y tú no quieres un cuerpo dividido, Señor. Nadie quiere un cuerpo dividido. Todos queremos un cuerpo sano. Y tú quieres eso, Señor. Como iglesia te pedimos que nos ayudes
Y sabemos que tú estás con nosotros aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, en cualquier asunto de reconciliación. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu manso, a ser espirituales, no dejarnos llevar por la carne. Dejar que tu Espíritu Santo controle, Señor, nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor, en todos los sentidos, para que podamos llegar a reconciliación y pueda haber un arrepentimiento, pero también pueda haber un perdón, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, y gracias por tu palabra. En verdad tu palabra sigue siendo y va a ser siempre viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.